Yo quiero que usted pueda leer conmigo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20. Dice la Biblia: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahorita cuando estaba en el cuarto, le decía: Señor, ¿qué palabra traigo? Y me recordaba que el congreso se llama Venga tu reino. Cuando Jesús vino, Jesús dedicó gran parte del ministerio a predicar del reino. Y cuando predicaba del reino, la gente se quedaba atónita porque era un mensaje nuevo. Y una de las cosas que él declara cuando predica del reino es: por el dedo de Dios echo fuera demonios, y esta es la señal de que ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yo quiero poderle predicar en esta noche por el tema al cual le he puesto por nombre: por el dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? ¿Cuándo aparecía? ¿Para qué aparecía? ¿Cuándo se manifestaba? ¿Por qué el dedo de Dios está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto? ¿Qué representa el dedo de Dios para nosotros? Y cuando Jesús estaba enseñando, estaba diciendo que la señal de que el reino había llegado era que por el dedo de Dios se echaran fuera los demonios. Entendemos, hermano, que el dedo de Dios es un poder superior para poder mover, desautorizar, remover todo espíritu inmundo. El dedo de Dios no es más que el Espíritu Santo. Si nosotros echamos fuera demonios es por el Espíritu Santo. Ahora, lo curioso es que cuando Jesús estaba enseñando esto, Jesús estaba enseñando un principio bien profundo. Los demonios son seres sin cuerpo, fueron descorporizados. Ellos tuvieron un cuerpo, lo perdieron y vagan, y por eso ocupan cuerpos para dominarlos y tenerlos cautivos a las personas. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo: por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, lo que Jesús estaba enseñando es: hay espíritus que tienen cuerpos que no le pertenecen, y la única manera de sacarlos de territorios que han conquistado, dominado y de los cuales se sienten dueños es por el dedo de Dios. Hay gente que lleva mucho tiempo haciendo guerra espiritual contra espíritus que no se van de la casa, que no se van de la familia, que no se van de un territorio, que no se van de un negocio, que no se van de una iglesia, y dicen: ¿cómo lo voy a remover? Y Jesús estaba diciendo: la única manera de remover a un espíritu, a un demonio, de un lugar en el que no tiene autoridad para estar, pero que se entronó, es por medio del dedo de Dios. Así que cuando nosotros le decimos al Señor: venga tu reino, le estamos diciendo que tu dedo se mueva, que tu dedo señale, que tu dedo indique, que tu dedo le diga a la gente: tú no tienes que estar ahí. Cuando hablamos del dedo de Dios, estamos hablando de señalar. Diga conmigo: señalar. Entonces Jesús estaba diciendo: por el dedo de Dios se señala, se indica, se habla, se ordena y el espíritu se mueve. Cuando usted está echando fuera demonios, usted no le está hablando a la persona, usted le está hablando al demonio y le está indicando por el dedo de Dios donde no tiene derecho a estar. Así que cuando Jesús estaba hablando del reino, estaba diciendo: el reino trae liberación por medio del dedo de Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo, porque el dedo de Dios, hermano, es más profundo de lo que nosotros entendemos. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 18, dice la Biblia: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Cuando Moisés es llevado a Egipto, Moisés fue a la tierra de mayor brujería y hechicería de la historia. Egipto no era solo un imperio, era un imperio estructural, pero era un imperio, hermano, en la demoniología. Ellos tenían astrólogos, tenían magos, tenían hechiceros, tenían adivinos, tenían encantadores, tenían interpretadores de sueños. Moisés no se estaba enfrentando a un faraón, Moisés se estaba enfrentando a las potestades que gobernaban sobre Egipto. Recordemos
Recordemos que cuando Moisés llega y su vara se convierte en serpiente, era tanto el poder de la oscuridad que había allí, que todos los brujos echaron sus varas y también se les volvieron serpientes. Era tan grande el poder de las tinieblas que se podía imitar cualquier milagro, se podía clonar cualquier señal, se podía manipular todo lo que se hiciera de parte de Dios. Pero cuando Dios ve esto, de pronto desata plagas. Y en medio de las plagas, ahí los adivinos no pudieron hacer nada. Ahí los hechiceros no pudieron hacer nada. Pero los hechiceros reconocieron que Moisés era el dedo de Dios. Ahora usted dirá, pastor, el dedo de Dios ahorita dijo que era el Espíritu Santo. Pero entonces lo que Dios me permite ver es que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Moisés, habilitándolo como su dedo para que cuando señalara Egipto, todas las potestades que tenían control sobre la tierra pudieran irse. Entonces, hermano, Israel no estaba cautivo porque Egipto lo tenía cautivo. Israel estaba cautivo porque todas las potestades que tenían autoridad sobre el territorio los tenía esclavizados bajo un yugo. Y cuando yo miro esto, yo entiendo que hay gente que no importa que cree en Dios, está cautivo por un yugo y una potestad que lo tiene dominado. Israel amaba a Dios, creía en Dios, oraba a Dios, clamaba a Dios, pero estaba cautivo. Y hoy tenemos gente que ama a Dios, que clama a Dios, que adora a Dios, pero que vive cautivo. Hoy tenemos gente que anhela una liberación, pero que no la alcanza, que anhela un milagro, pero no la alcanza, hasta que Dios dice, voy a levantar a Moisés en este tiempo, voy a levantar mi dedo, el reino se va a manifestar y voy a empezar a remover potestades de donde están, a fin de que llegue la libertad que el pueblo anhela. Dígale al que está a su lado, hoy Dios te va a hacer libre. Y dígale, por el dedo de Dios vas a ser libre. Toda persona sobre la que está el Espíritu Santo, todo ministro sobre el que está el Espíritu Santo, se convierte en el dedo de Dios. Lo que me impresiona es que Israel no reconocía a Moisés como el libertador, pero los brujos sí. Entonces, hermano, quien más reconoce el poder de Dios en ti es las mismas tinieblas. Quizás el que está a tu lado no cree en la unción que cargas. Quizás otro que tiene tu misma fe no cree en el propósito de Dios para contigo. Quizás gente que sabe que Dios te llamó hasta se atreva a murmurar a tus espaldas como le pasaba a Moisés. Quizás la gente de tu misma familia, como la hermana de Moisés, Miriam, se atreve a murmurar de ti. Pero los hechiceros reconocían, este es el dedo de Dios, este sí está ungido. Yo he venido a decirte que mientras tú te preocupas por la aceptación de tu familia y la credibilidad de tu ministerio, el que tiene que reconocer que Dios está contigo es el infierno. El que tiene que temerte es el infierno. El que tiene que decir, con ese no quiero cuento, ese va a terminar conmigo. Ese hombre, esa mujer tiene poder y unción. Eso lo hace cuando tú eres el dedo de Dios. Y por el dedo de Dios echaba fuera demonios. Entonces, hermano, cuando hablamos del dedo de Dios, hablamos de una autoridad para remover todo lo que puede tener control y autoridad sobre un punto. Estos brujos eran cosas raras. Egipto tenía un poder tan grande de hechicería que cuando el faraón soñó, mandó a buscar a todo el mundo. Significa que ahí cualquiera interpretaba un sueño. ¿Y sabe de qué veo? Que Egipto tenía abundancia de un mover espiritual de las tinieblas, mientras Israel carecía del mover espiritual del cielo. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios estaba cautivo? Porque el pueblo de Dios no tenía el poder de Dios. Si tú estás cautivo es porque te falta el dedo de Dios. Si todavía hay un demonio que se cree que es dueño de tu cuerpo, es porque te falta la autoridad para decirle, hasta hoy viviste en mi casa, hasta hoy viviste con mis hijos, hasta hoy viviste en mi hogar, hasta hoy viviste en mi cuerpo, hasta hoy viviste en mi cama, hasta hoy viviste en mi finanza. Entonces, hermano amado, hoy estamos como en los tiempos de Moisés. Gente que clama, gente que cree, gente que tiene historia, gente que tiene anécdota, pero gente que no tiene experiencia. Ninguno de los que estaba en Egipto pudo ser creíble para Egipto. Aarón no podía ser creíble.
habían miles de egipcios, habían tantos que dice que ellos tenían miedo. Si se dan cuenta que son más que nosotros, se nos mira. Había más pueblo de Dios que pueblo de las tinieblas, pero nadie era creíble. Hoy tenemos una iglesia numérica muy grande, pero la pregunta es: ¿cuánto de ese número es creíble? Hoy tenemos muchos números y estadísticas de avivamientos, de crecimiento, de fundaciones de iglesias, de ministerio. Hay iglesia en cada esquina como si fueran panadería. Gloria a Dios, pero la pregunta es: ¿cuántos de esos ministerios, iglesias y cristianos son creíbles? Que de tal manera que el infierno, las tinieblas decían: este es el dedo de Dios. Jesús fue más reconocido por los demonios que por sus discípulos. Jesús tuvo que un día preguntarle a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ellos no sabían. Unos el maestro, unos creen, unos dicen, otros hablan, pero ninguno estaba claro hasta que a Pedro le cae el 20 y dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres. Pero a lo que voy es que cuando Jesús pone un pie en la tierra de Gadara, donde estaba el gadareno sí sabía quién era Jesús. La legión de demonios sí sabía quién era Jesús. Hermano, no sé si entiende lo que estoy diciendo. La sirofenicia no era cristiana, era inmunda, pero ella creía quién era Dios. El centurión no tenía a Dios, pero reconocía que en él había autoridad. Jesús se enfrentó a un pueblo que nunca creyó en él. El mayor problema que tiene hoy la iglesia es que Dios ha puesto ministros que se enfrentan a un pueblo que tú no tienes que creer en el hombre. Tú tienes que creer en el Dios que llamó a los hombres para manifestar su poder. Le voy a dejar esto. Muchas veces cuando se mueve un ministro en una ciudad, no se mueve simplemente para traer un movimiento de gente. Se mueve para provocar un movimiento en el ámbito espiritual. Porque hay potestades que son removidas, revocadas, confrontadas, que son, hermanos, quebrantadas, desentronadas. Porque ese hombre trae una unción. Mientras que Israel decía: vamos a ver qué logra Moisés, vamos a ver ahora Moisésito con qué se sale. Los brujos estaban diciendo: este es el dedo de Dios. Cuando muchas veces tú dices: ay, yo no sé si mañana iré al culto, mejor lo veo por YouTube, mejor me conecto en vivo. Hay demonios que están diciendo: Dios mío, que no prediquen la palabra. Dios mío, me van a desentronar. Dios mío, me van a mover. Dios mío, me van a sacar. El enemigo está preocupado porque el dedo de Dios se mueva. El dedo de Dios trae, hermano, un remover en las áreas espirituales. Y quiero regalarle esto. Lucas 16:24. Dice la Biblia: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga. Está, hermano, el rico y el Lázaro mueren y son llevados, los dos son trasladados. Dice la Biblia que el rico estaba allí siendo quemado, estaba siendo torturado, mientras que Lázaro estaba a la diestra de Abraham. Ahora yo quiero que usted vea con atención, porque Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba quemándose. Y el rico le dice a Lázaro: moja tu dedo en agua, el dedo de Dios, y moja mi lengua, refréscame, me estoy quemando. Y si lee una de las últimas palabras, dice: estoy atormentado. Estoy atormentado. Significa que el rico entendía que la única manera de salir de un tormento de las tinieblas, que era por medio de ese dedo que traía refrescura, que traía frescura, que traía, hermano, el agua de la que estaba hablando era el agua del Espíritu. Lo que estaba diciendo el rico es: la única manera de que mi tormento termine es que el dedo de Dios refresque lo que hay en mi vida, es que se mueva todo tormento que hay en mi vida. Hoy tenemos los gadarenos en medio del culto, recibiendo un culto.
Salen del culto, se trancan en un cuarto, se aíslan, no quieren salir de la familia, se cortan como mismo lo hacía el gadareno, se autolaceran, se autolastiman, se golpean, se castigan. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu que los está atormentando. Tenemos gente en la iglesia que no duerme bien porque está atormentada. Tenemos gente que no puede escuchar la palabra porque está atormentada. Y el rico, hermano, entendía que lo único que podía quitarle ese tormento era que el dedo mojara su lengua, que el dedo mojara, hermano, su lengua. ¿Por qué su lengua? ¿Por qué su lengua? ¿Y sabe por qué tenía sed? Ya había muerto, estaba en el más allá. No voy a entrar ahora a hablar del abismo, ni de los lugares intermedios, ni finales. Pero ¿sabe qué me preocupa? Que este hombre no bebió cuando tuvo tiempo, y después de muerto quiso hacer lo que no pudo hacer antes. Hoy hay mucha gente que deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Hoy hay mucha gente que dice: mañana oro, mañana busco de Dios, mañana lo voy a hacer, mañana necesito. No, Dios me va a ministrar mañana. No, mañana es que voy al culto. No, mañana es que paso un altar. Y tú no sabes qué día vas a partir de este mundo, porque lo único que tienes asegurado es el ahora. De aquí a 5 minutos tú no sabes qué va a pasar. De aquí a unas horas tú no sabes qué va a pasar. Y el rico representa a esa gente que tiene abundancia de todo, pero carencia de Dios. Y hoy hay cristianos que creen que la bendición está en tener una troca, en tener una camioneta, en tener un carro bueno, en tener una casa paga. Perdóname, eso es añadidura. Pero la bendición de Dios es estar lleno del Espíritu de Dios. Es que de tu interior corran ríos de agua viva. Que su presencia esté contigo. Que su presencia no te desampare, no se aparte de ti. Así que cuando yo leo la palabra, yo puedo ver que hay una crisis de gente que carece de lo básico y abunda en los bienes materiales. Hermanos, nunca te gloríes por un carro, una casa, un buen negocio. Nunca se te llene la cabeza: ahora sí Dios me ha bendecido. Son añadiduras, son promesas. Viene de parte de Dios, sí, indiscutiblemente. Dios al que ama bendice. Los planes de Dios son para hacerte bien. Pero yo estoy mirando que había un hombre que tenía tanto, estando vivo, que lo básico le faltaba. ¿Y cuánta gente tiene un buen carro y por no mojarlo no sale cuando llueve para llegar al culto? ¿Cuánta gente tiene un buen carro? Aquí nieva, pastor. Pastor, aquí nieva. Ay, hay una nevada, 4 pies. No puedo ir a la iglesia porque la troca se me echa a perder. Si te la compraste con doble tracción, ¿cuál es la lloradera que tiene para no llegar a un culto? No es que tengo en el patio 3 vacas que están para parir. No puedo ir al culto porque tengo que supervisar el parto para que no se me muera uno de esos animalitos. Hermano, perdón, hay gente que abunda en todo, pero que carece de la abundancia del Espíritu. Y el rico tenía todo: manjares, banquete, deleite, pero no tenía del Espíritu. Y después de muerto dice: ahora quiero que me des de beber, ahora quiero que mojes mi lengua, ahora quiero que me refresque, ahora quiero que traigas algo a mí que valga la pena. Hay momentos, hermanos, que no se te van a volver a repetir. Hay oportunidades en la vida que son únicas. Y si tú estás aquí hoy, es porque hay una oportunidad hoy para ti, para que tú puedas beber del río de Dios, y para que no te seque y no te vayas seco, sino que te vayas lleno de lo que Dios va a traer, para que todo tormento se vaya en el nombre de Jesús, y que venga la frescura de su Espíritu a tu vida y el Señor te cambie por completo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere hacer algo contigo. Ahora, hermanos amados, quiero poderle leer esto. Daniel 5:5. Daniel 5:5. Dice la Biblia: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Hermano, el rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, había tomado los vasos de oro de la casa de Dios, los había profanado las cosas de Dios. Y hermano, de pronto, en medio de su fiesta, en medio de lo profano, en medio del desastre que tenía,
aparece una mano. Y ve que esta mano empieza a escribir en la pared. Dice el versículo 25, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Umparsin. Cuando Daniel estaba, hermano, lo mandan a buscar. Lo mandan a buscar para decir, alguien me tiene que traducir esto. ¿Qué es esto? Mene Mene Tekel Umparsin. Y no sé si usted sabe qué significa, pero Mene Mene Tekel Umparsin significa: te pesé y te hallé falto. Te pesé y te hallé falto. Ahora, el dedo de Dios se estaba moviendo para decirle a alguien: te pesé y te hallé falto. Imagínense que en medio de la adoración Dios pese tu adoración y te diga: te falta. El dedo de Dios viene a mostrarte cuál es tu carencia. El dedo de Dios viene a señalarte que muchas veces de lo que tú alardeas es para tratar de tapar de lo que tú careces. Muchas veces tu abundancia de lengua es para engañarte a ti mismo de la carencia de relación y de intimidad con Dios que tú tienes. Hay gente, hermano, que lo único que puede es hablar en lengua porque revelación no se le fue dada. Hay gente que lo único que puede es sacudirse un poquito porque no tiene intimidad con el Altísimo. Entonces, cuando el dedo de Dios escribe Mene Mene Tekel Umparsin, lo que estaba diciendo el Señor es: te pesé y te hallé falto. El dedo de Dios, cuando el reino viene, hermano, es un peligro, porque viene a pesarte. Entonces hay un peso en lo espiritual que se necesita para moverse en lo espiritual. Hay un peso en lo espiritual que se necesita para moverse en lo espiritual. Hay gente que cree que como camina en la carne va a poder moverse en el mundo espiritual. Hay pesos espirituales. Y cuando el dedo de Dios empezó a escribir en la pared, estaba diciéndole al pueblo, le estaba diciendo al rey: te falta. Estás carente de peso, estás carente de unción, porque es que la unción es el peso de la gloria. Hay, hermano, gente que está compitiendo con potestad, estando compitiendo con peso pluma. Yo no sé aquí si alguien sabe de fútbol, de lucha, de boxeo, pero todos los pleitos son por peso. Entonces, cuando Dios te pesa y te haya falto, imagínense que usted vaya a echar fuera una potestad con peso pluma. El dedo de Dios viene a señalarte qué te falta. El dedo de Dios viene a indicarte qué carencia hay en tu vida. Pregúntamele al que está a tu lado: ¿cuánto pesas? No me digas cuántos kilos, 100, 200. No es eso. ¿Cuánto pesas en el espíritu? Porque, hermano, entre más gloria hay sobre ti, más peso de gloria habrá sobre ti y más peso habrá en tu espíritu. Así que el dedo de Dios venía a indicarle a todo el mundo que estaba falto de peso. Te hallé falto. Dígale al que está a tu lado: Dios te está pesando. Dios te está pesando. Dígale a alguien: Dios te está pesando. Cuando el dedo de Dios se manifestó, en Egipto, era para decirle a Israel: están faltos. Esta gente cree más en mí que lo que ustedes creen. Hermano, Egipto le tenía miedo a Moisés. Los brujos le tenían miedo a Moisés. Este es el dedo de Dios. Cuando se muere el primogénito del faraón y de todo el mundo, déjalo ir. Si este hombre se queda 24 horas más en este lugar, nos quedamos sin nada. Hay veces que los demonios hacen de todo para sacarte de una ciudad. Hay veces que los demonios hacen de todo para sacarte de un territorio, porque dice: si este se queda, nos deja sin nada. Pero hay gente que quiere echar guerra con el diablo sin peso. Mídete. Saúl no se enfrentó a Goliat no porque él no tuviera la habilidad de guerra, sino porque no tenía el peso para enfrentar la potestad que se movía en Goliat. Cuando David llega, David ya venía pesado. Y David dice: yo sé cuál es mi peso en lo espiritual. No tendré el tamaño que este espera, pero el peso espiritual lo tengo. Hermano, el mundo físico no funciona como el mundo espiritual. En el físico usted necesita una apariencia para impresionar. En el espiritual usted necesita un peso de gloria para hacer que el infierno le tema. En el espiritual usted necesita el peso de la gloria de Dios para, por el dedo de Dios, echar fuera demonios. Para que el diablo diga: ay, Dios mío, por ahí viene. Ay, Dios mío, ya está orando. Ay, Dios mío, se tiró de rodillas. Dígale al que está a tu lado: te faltará peso.
El dedo de Dios no solo venía a derrotar potestades, no solo venía a cambiar lo que estaba moviéndose, sino que venía a pesar lo que se estaba moviendo en aquel lugar. En Juan 8:8 dice que le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y lo que hace Jesús es agacharse e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El dedo de Dios empezó a escribir en la tierra. ¿Por qué escribió Jesús en la tierra? Le traen una mujer sorprendida en adulterio. La ley decía que tenían que apedrearla hasta matarla. Y Jesús se inclina y empieza con el dedo de Dios a escribir en tierra. La Biblia no dice qué escribió. Y como hay 4 niveles interpretativos, ahí nos vamos en uno. Yo creo que mientras los escribas y los fariseos le decían lo que la ley decía, Jesús con su dedo estaba escribiendo en la tierra la ley que él traía, que era la ley del reino. Porque la Biblia dice: por el dedo de Dios echó fuera demonios y ciertamente ha llegado el reino. Así que cuando Jesús escribía, él estaba poniendo las leyes del reino y quitando las leyes de los hombres. La ley del hombre dice que cuando tú fallas hay que desecharte. La ley del reino dice que cuando tú fallas hay que levantarte, hay que restaurarte, hay que hacerte nuevo, hay que darte una nueva oportunidad, hay que decirte te vas a levantar, hay que decirte vas a salir adelante, hay que decirte 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta, 7 veces cae su siervo y 7 veces Jehová lo levanta. Yo no sé cuántas veces te desecharon porque tú te caíste. Yo he venido a decirte que el dedo de Dios te levanta, que el dedo de Dios te levanta, que el dedo de Dios te da una nueva posición en él y a su nombre. Así que cuando Jesús escribía en tierra, él estaba manifestándose como un dador de gracia. Ellos no entendían lo que Jesús estaba escribiendo. A ellos no le importaba lo que Jesús estaba escribiendo, porque ellos estaban para usar su dedo para señalar. Hay gente que es muy buena usando su dedo para señalar, pero es muy mala usando el dedo de Dios para libertar. Hay gente que es muy buena usando su dedo para señalar tu desgracia, tu carencia, tu necesidad, pero no puede usar el dedo de Dios para echar fuera el demonio que no te permite levantarte, que no te permite restaurarte, que no te permite manifestar a Dios en tu vida. Cuando Jesús hizo milagros, usó varias veces sus dedos. Dice que había un sordo al que le metió el dedo en el oído y metiéndole el dedo en sus orejas le gritó Efata. Lo increíble es que Efata es hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué Jesús dejó una palabra en hebreo en un libro escrito en griego? Es como que usted escriba un libro en inglés y le ponga una palabra en español. ¿Qué te obliga a hacer? Buscar en el español. Y lo que Jesús estaba dejando allí con Efata era: te voy a obligar a buscarla en el hebreo. Y el hebreo es el Antiguo Testamento. Así que cuando Jesús dejó Efata, el milagro estaba hecho, pero el mensaje era para la iglesia. Y Jesús le estaba diciendo: para que entiendas el dedo de Dios, métete al Antiguo Testamento, métete al hebreo, porque no lo vas a entender en griego. Así que cuando vamos al Antiguo Testamento, Efata significa abrir. Pero ¿sabe qué significa? Abrir una puerta espiritual. Así que lo que estaba haciendo Jesús con el sordo era abriéndole una puerta espiritual que le permitió hablar. Dice que la lengua se le desató. Dice que la lengua se le desató. Hay gente que tiene demonios metidos en el oído que impide que las lenguas de Dios se desaten. Hay gente que no puede hablar en lengua porque tiene espíritu habitándole en el oído. Oyen la palabra pero no la retiene. Oyen la palabra pero no le producen. Oye el mensaje pero no oye el rema. Oye los gritos pero no oye al Espíritu Santo. Oye al predicador pero no oye a Dios. Entonces a esa gente Dios tiene que decirle: por el dedo de Dios te voy a sacar el demonio del oído. Te voy a hacer que se te abra tu oído. Un oído cerrado no produce fe, porque la fe viene por el oír. Así que el dedo de Dios es el que saca el espíritu de incredulidad. El dedo de Dios es el que saca el espíritu de incredulidad, porque mientras hay incredulidad en el oído no hay fe. Entonces por el dedo de Dios, Dios te libera.
Dios saca lo que ocupa tu oído. Dios saca lo que te tiene sordo. Hay cristianos que son sordos. Lo impresionante es que la sordera viene cuando la serpiente te muerde, porque la serpiente no tiene oído. La serpiente no tiene oído. ¿Y por qué la serpiente no tiene oído? Porque la serpiente no quiere oír a Dios. Así que cuando la serpiente muerde, viene a dejarte sordo. Y hay gente a quien el diablo mordió y lo tiene sordo. Hay gente a quien la serpiente mordió y le metió un veneno de incredulidad y lo tiene sordo. Hay gente que oye lo que no tiene que oír y lo que tiene que oír no lo oye. Hay gente que saca de un mensaje lo único que lo defiende, pero no oyen un mensaje, la parte que te dice humíllate, transfórmate, arrepiéntete, pide perdón. Es tiempo de que nazca de nuevo. Tienes que ser libre de tu oído. Por el dedo de Dios te decimos que fata. Se abre el oído del sordo, se abre el oído del que no oye, se abre el oído del que no puede oír. Me quedan 3 minutos. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8, y no lo puse. En el libro de Jueces 9:8, si usted lo puede buscar, se lo voy a agradecer. Había un bosque. Y en ese bosque, dice la Biblia, fueron una vez los árboles a elegir rey. Diga conmigo, elegir rey. Y entre ellos que andaban buscando un rey para que estuviera sobre ellos, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, en el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser más grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser más grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser más grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza responde: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Cuando yo miro este pasaje, usted dirá: ¿qué tiene que ver esto? Quiero decirle: en el huerto del libro de Jueces se metió la serpiente. Y de la misma manera que en el libro de Génesis la serpiente le habló a Eva, esta serpiente andaba árbol por árbol diciéndole que fuera rey. En el reino de Dios nadie busca ser rey, porque ya tiene uno, el Rey de Reyes. Entonces, espérense, no me aplauda porque me quedan 3 minutos para entregarle. Pero quiero dejarle esto. Andaban buscando quién fuera rey. Olivo, tú no, yo produzco mi aceite. Y tú no, yo doy sombra. Y tú no, yo doy mosto. Y tú no, yo estoy bien. La gente que no quería nada es la gente que lo tiene todo. Cuídate cuando el enemigo quiere que tú seas algo que Dios no te ha mandado a hacer. Porque la única que dijo yo voy a hacer sombra fue la zarza. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que la zarza no puede tener fuego. Porque cuando la zarza tiene fuego, la zarza se consume. Lo que le llamó la atención a Moisés, que la zarza no se consumía, porque lo natural es que la zarza desapareciera. Entonces en la iglesia hay gente que es zarza, que tiene un fuego que no lo puede contener porque no le pertenece, y se consume por el mismo fuego que una vez portó. Hay gente que termina consumido por la misma unción que Dios le dio, porque su ministerio era para un tiempo, para un momento, para un propósito, pero quisieron más y quisieron dar sombra y se consumió. El dedo de Dios viene a ubicar a la gente a su lugar y dice, Efesios 4:11, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué constituyó Jesús? La mano de Dios. En el Antiguo Testamento había el dedo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús era el dedo de Dios. Ahora Jesús dice, y derramaré mi espíritu sobre toda. Y derramaré mi espíritu sobre toda. Entonces tú eres dedo de Dios para pararte en tu casa y decirle a los demonios: te tienes que ir. Para pararte en tu hogar y decir: me tengo que ir. Te tienes que ir, diablo. En mi casa tú estás de más. En mi casa tú no tienes cabida. En mi casa tú no puedes estar. De mi casa tú te tienes que ir. Por el dedo de Dios hay libertad, ubicación, confrontación.
se remueven los espíritus, se confrontan las potestades y Dios te ubica. No anheles un lugar para el que no te llamaron, porque donde Dios te plantó, ahí vas a ser el dedo de Dios. Pero no quieras ir a un territorio con un peso que no te corresponde. Aprende que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Nada podéis hacer sin el Espíritu. ¿Quieres autoridad? Busca de Dios. ¿Quieres respaldo? Busca de Dios. ¿Quieres vida? Busca de Dios. ¿Quieres unción? Busca de Dios. Dile al que está a tu lado, a ti lo que te hace falta es Dios. Dile al que está a tu lado, a ti lo que te hace falta es el Espíritu Santo. Y bajo esta unción hermosa,